Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Capítulo 3, Parte 2. Episodio 9. Judaísmo bíblico versus judaísmo rabínico. Muchos seguidores del movimiento mesiánico reconocen que están involucrados en el judaísmo rabínico de una u otra manera, pero muchos otros proclaman enfáticamente que no lo están. Ellos no están mintiendo, simplemente no saben en lo que están involucrados. Yo he vivido en Israel y he estado involucrado en el movimiento mesiánico, tanto allí como en los Estados Unidos, y no conozco una sola congregación mesiánica que no incorpore una buena cantidad de aspectos, costumbres y enseñanzas del judaísmo rabínico. Después de todo, ha sido el único judaísmo que el pueblo judío ha observado por casi 2000 años. Cuando una persona judía llega a conocer a Cristo como su Mesías, ¿por qué debiéramos esperar que repentinamente sea un experto en diferenciar entre el judaísmo bíblico y el judaísmo rabínico? Su trasfondo no le ha provisto un punto de referencia para hacer esta diferenciación. Un ejemplo que confirma que el movimiento mesiánico incorpora el judaísmo rabínico en sus enseñanzas y prácticas es que todos ellos animan a sus seguidores a guardar las fiestas. Las fiestas mencionadas en Levítico 23 son definitivamente de gran importancia y revelan muchas verdades que son vitales. Es necesario entenderlas y enfatizar sus enseñanzas entre el pueblo de Dios. Pero, ¿de qué forma se supone que guardemos o celebremos estas fiestas de acuerdo con la Biblia? Primer requisito: ir a Jerusalén. Lo primero que demanda la ley de Moisés es subir a Jerusalén. Como ya vimos en el capítulo 2, todo israelita varón tenía que viajar a Jerusalén 3 veces cada año para las fiestas principales. Es por esto que judíos devotos de todas las naciones del mundo estaban en Jerusalén en Hechos 2 para la fiesta de Pentecostés, Hechos 2 del 5 al 11. 2 veces en el libro de los Hechos encontramos a Pablo tratando de llegar a tiempo a Jerusalén para celebrar una de las fiestas bíblicas, Hechos 18, 21 y 20, 16. Pablo sabía muy bien que no podía guardar la fiesta fuera de Jerusalén. ¿El judaísmo rabínico ha cambiado este requisito? Ya no es necesario ir a Jerusalén. Para ellos es suficiente exclamar una vez al año durante la Pascua: el próximo año a Jerusalén. Segundo requisito: ofrecer un sacrificio en el templo. La segunda cosa que cada varón tenía que hacer para observar una fiesta era ofrecer un sacrificio en el templo. Dios les ordenó no presentarse nunca con las manos vacías delante de Él en las 3 fiestas principales, Éxodo 23, 14 al 17. Bueno, ya que no es posible seguir haciendo esto, el judaísmo rabínico llega al rescate con una larga lista de ritos absurdos ideados por hombres que supuestamente son tan buenos como ofrecer un sacrificio en el templo. Para ellos, sus ideas están al mismo nivel que los mandamientos que Dios le dio a Moisés. De hecho, este es uno de los dogmas del judaísmo rabínico, que las palabras, ideas, enseñanzas y doctrinas de los rabinos tienen el mismo peso que lo que Dios le dijo a Moisés. Otras herejías graves adicionales en el judaísmo rabínico son simplemente una repetición de lo que el rey Jeroboam hizo cuando las 10 tribus del reino del norte se separaron de Judá. Primero, él inventó una nueva religión haciendo becerros de oro y declarándose a Israel que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Primera de Reyes 12:28. Cuando los rabinos inventaron su nueva religión, ellos estaban inventando también un nuevo Dios. Ya no estaban siguiendo al Dios de Moisés. Ellos rechazaron a ese Dios cuando rechazaron a su Mesías. Segundo, Jeroboam también hizo un cambio en el sacerdocio. Él ya no usó a los sacerdotes levitas en su nueva religión. La Biblia nos dice: hizo también casas sobre los lugares altos
e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Primera de Reyes 12:31. Esto es precisamente lo que ha hecho el judaísmo rabínico. Los rabinos son ahora los líderes espirituales del pueblo judío, pero ellos no son necesariamente levitas. Los rabinos pueden provenir de cualquier otra tribu. Cuando dijo Dios que estaba cambiando el sacerdocio y cancelando su pacto perpetuo que estableció a los levitas como los líderes espirituales de Israel, el espíritu satánico que estaba detrás de Jeroboam hizo eso en el reino del norte, y el espíritu satánico que estaba detrás de los padres del judaísmo rabínico hizo eso en el reino del sur muchos años después. Tercero, Jeroboam cambió las fiestas que Dios le había dado a Moisés, Primera de Reyes 12:32-33. Como hemos visto, los rabinos introdujeron una multitud de cambios en la forma en que los judíos deben celebrar las fiestas bíblicas. ¿Cómo proponen los mesiánicos que guardemos las fiestas? A sabiendas o por ignorancia, ellos animan a su gente a observar las cosas que fueron inventadas por el judaísmo rabínico, o cosas diferentes que provienen de las tradiciones humanas judaicas, incluso anteriores a la venida del Mesías. De hecho, muy pocas de las tradiciones judías actuales eran observadas antes de los tiempos de Jesús. Esto es indiscutible y evidente en sí mismo si hacemos una simple observación. La mayor parte de las costumbres bíblicas que los judíos observan antes del año 70 después de Cristo involucraban actividades en el templo. Sin embargo, la mayor parte de las costumbres actuales fueron inventadas por hombres que ya no tenían un templo. Los mesiánicos podrían contradecir diciendo que ellos siguen principalmente las costumbres que existían antes de la cruz y de la destrucción de Jerusalén. Esta afirmación simplemente no es verdad, ya que lo único que el pueblo judío ha conocido por casi 2000 años es lo que los rabinos les han enseñado a hacer. Aquí procede que nos hagamos una pregunta. ¿Quién les enseñó a los creyentes mesiánicos las cosas que ellos conocen y observan, sino los judíos que llegaron a ser creyentes en el Mesías? Esas personas judías que, supuestamente, conocen y entienden las costumbres judías, originalmente crecieron observando una religión falsa en todas sus costumbres heréticas. Lo único que ellos han conocido es el judaísmo rabínico. Episodio 10. Alteración de la historia judía. Hay algo que todos debiéramos saber y entender antes de permitir que un seguidor del movimiento mesiánico nos convenza de que ellos conocen cómo eran las cosas antes de la cruz y de que ellos solo observan esas cosas. Nosotros sabemos que una enorme cantidad de la historia judía ha sido cambiada por los rabinos. No sabemos exactamente cuánto de lo que contienen los antiguos escritos de los rabinos es confiable, pero sí sabemos que una cosa es cierta. Cuando se trata de nuestra vida espiritual, no deberíamos confiar en los escritos de los rabinos ni en su forma de relatar la historia. Si el lector tiene alguna duda acerca de la veracidad de la historia rabínica, solo considere la enormemente engañosa historia acerca de la resurrección de Cristo que ellos promulgaron inmediatamente después de la cruz, sobornando a los soldados romanos para que mintieran. Si ellos perpetraron una mentira en cuanto a los eventos más importantes de la historia, la cruz y la resurrección, solo procede declarar que debemos olvidarnos de su interpretación de la historia y de lo que supuestamente ocurrió antes y después de la cruz. Consideremos por un momento algunas de las tradiciones más antiguas que los judíos observaban en los tiempos de Jesús y mucho antes. El Señor mismo amonestó con severidad a los judíos de su época. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, del 6 al 9. Episodio 11. La ley oral. Antes de la cruz, Jesús también les dijo a los judíos que ellos estaban invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido.
y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7:13. Esta es una referencia a lo que en el judaísmo actual se conoce como ley oral. Los líderes espirituales de Israel enseñaban antes de la cruz que Moisés no solo les dio una ley escrita, sino también les dio una ley oral que había sido transmitida de generación en generación. Ellos afirmaban que Moisés no escribió todo lo que Dios le dijo en el monte y que les fue dicho mucho más oralmente. Por supuesto, los rabinos se proclaman a sí mismos los dueños, los intérpretes y los suministradores de la ley oral, una ley que ellos fueron elaborando a lo largo del camino. Después de la cruz, llegó a ser una columna principal del judaísmo rabínico. Muchos aspectos de la ley oral contradicen abiertamente a la ley escrita. Nosotros podemos estar seguros de que ni Dios ni Moisés se contradijeron a sí mismos. Los rabinos, antes y después de la cruz, libremente cambiaron a su voluntad la ley de Moisés y han emitido sus nuevos decretos en forma de ley oral. Esto es tan conocido y aceptado en el judaísmo ortodoxo que la enciclopedia judía define a la autoridad rabínica como el poder o derecho a decidir acerca de la ley en casos dudosos o de interpretarla, modificarla o ampliarla y ocasionalmente de abrogarla, de que los rabinos están investidos como sus maestros y expositores. Nota: refiérase a la nota que sale en el video de este audiolibro. Por supuesto, cualquier cosa que los rabinos cambien acerca de la ley se transmite entonces como parte de la ley oral. La idea de que Moisés no escribió todo lo que Dios le dijo está en total desacuerdo con la idea de lo que Moisés mismo escribió en Éxodo 24, del 3 al 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Josué 8, del 30 al 35 también revela que Moisés escribió todo lo que Dios le habló en el monte. En ese pasaje se nos dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Moisés no les dio a los hijos de Israel ni siquiera una palabra que él no hubiera escrito. Moisés no les dio una sola palabra de ley oral. Episodio 12. Fábulas engañosas y fiestas falsas. No es de extrañar que Pablo definiera como fábulas a las tradiciones judías que eran transmitidas oralmente. Él exhortó a Tito: no entiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 1:14. En griego, la palabra fábula se refiere, entre otras cosas, a algo que ha sido transmitido por medio de las palabras, a un invento del hombre. Refiérase a la nota en este momento del audiolibro. La tradición judía que Jesús condenaba era las fábulas que habían sido inventadas por los rabinos y transmitidas oralmente. Como Jesús dijo, ellos invalidaron la ley de Dios por medio de las tradiciones o fábulas y por lo tanto adoraban a Dios en vano. Pablo también exhortó a Tito: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tito 3:9. La palabra vanas aquí viene de la palabra que Jesús usó en relación con la adorar a Dios en vano. Esta escritura amplía lo que Jesús les dijo a los judíos acerca de cómo sus tradiciones conducían a la vanidad. Incluso antes de la cruz, el pueblo judío había sido engañado con muchas fábulas. Después de la cruz,
Pero muchos años antes de que el templo fuera destruido, Pablo escribió: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10, del 1 al 3. Si las palabras de Jesús y de Pablo eran verdaderas en aquellos días, ¿cuánto más lo serán actualmente, después de que los rabinos inventaron una religión enteramente nueva? Yo no quiero ser uno de los que abracen ciegamente los mandamientos y tradiciones del pueblo judío, ya sea anteriores o posteriores a la cruz, y mucho menos los que fueron inventados por el judaísmo rabínico después de la destrucción del templo. Yo no quiero arriesgarme a estar entre aquellos que adoran a Dios en vano y cuyas vidas no les son aceptables a Él. Me gustaría animar a mis hermanos mesiánicos a que se hagan a sí mismo una pregunta la próxima vez que celebren una fiesta. Cuando usted esté involucrado en los muchos detalles necesarios para celebrar una fiesta, pregúntese: ¿cuántas de todas las cosas que hacemos durante esta celebración proceden de los rabinos y cuántas han venido de la Biblia y de la verdadera ley de Moisés? La respuesta que cualquier corazón honesto será impresionante, a menos que, por supuesto, que esa persona ignore lo que la ley de Moisés enseña acerca de las fiestas. Si tan siquiera una de las cosas que hacen los mesiánicos encuentran su origen en el judaísmo rabínico o en las tradiciones que Jesús condenó, considere las implicaciones y peligros involucrados. Sin embargo, la verdad va mucho más allá. Muy poco de lo que hacen hoy los mesiánicos para celebrar las fiestas y otros días especiales se encuentran en alguna parte de la ley de Moisés. Cada creyente mesiánico debiera escudriñar la ley de Moisés para asegurarse de que lo que hace es algo que Dios mismo ordenó hacer a Israel por medio de Moisés. Por ejemplo, ¿en qué parte de la ley de Moisés nos dice Dios que pesemos literalmente un rollo de la Torá en nuestras reuniones, como lo hacen en muchas reuniones mesiánicas? ¿Y qué si algunas de las tradiciones judías que los mesiánicos están observando desagradan al Señor? Jesús dijo a los judíos: invalidaban los mandamientos de Dios a través de sus tradiciones. ¿No hacen lo mismo los mesiánicos al seguir las costumbres y mandamientos de los rabinos? Presentaré solamente un ejemplo aquí. Episodio 13. El uso de la kipá. Muchos de los varones en el movimiento mesiánico usan durante sus servicios una kipá, yarmulke o casquete muy ajustado en la parte posterior de la cabeza. Los mismos judíos conocen el origen de esta costumbre, porque está revelado en el Talmud, una colección de escritos rabínicos que los judíos ortodoxos consideran que tienen tanta autoridad como la Biblia. En el Talmud, algunos rabinos mencionaron que ellos siempre cubrían sus cabezas para orar. Con base a esto, en la Edad Media, los rabinos franceses y españoles introdujeron la práctica de cubrirse la cabeza durante la oración y el estudio de la Torá. Y, similarmente, Maimónides, 1135 a 1204 después de Cristo, ordenó que un hombre judío debía cubrir su cabeza durante la oración. Refiérase a la nota en este momento del audiolibro. Esta orden y costumbre de los rabinos contradice instrucciones claras que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pablo escribe: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. 1 Corintios 11, del 3 al 4. Nosotros tenemos que hacer una elección. Podemos escoger deshonrar a los rabinos o deshonrar al Señor, nuestra cabeza. Por supuesto, para algunos grupos mesiánicos hay una tercera opción, y cada vez se están volviendo más a ella. No aceptar los escritos de Pablo como inspiración de Dios
Después de todo, para ellos Pablo fue solo un rabino más, y consideran que otros rabinos judíos tienen incluso mayor autoridad que él. Episodio 14. Muerte en la olla. La mayoría de nosotros sabemos que moriríamos espiritualmente si intentáramos mezclar incluso una pequeña cantidad de hinduismo con el cristianismo. No debemos esperar los mismos resultados si mezclamos el cristianismo con cualquier religión falsa, incluyendo el judaísmo rabínico. Podemos esperar que el Espíritu de Dios permanezca con gente que intentó mezclar el cristianismo con las ideas y tradiciones de los hombres que Cristo mismo condenó. Mi esposa y yo hemos sido testigos de la respuesta a esta pregunta en las vidas de muchos que han perdido el toque de Dios en sus vidas al intentar hacerlo. Casi siempre es un proceso lento que toma unos cuantos años, pero sucede tarde o temprano. Durante un tiempo de hambruna, los discípulos de Eliseo estaban comiendo un potaje que habían hecho de calabazas silvestres. Cuando se dieron cuenta de que esas calabazas eran venenosas, gritaron: «¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla!» Segunda de Reyes 4:40. En cualquier momento que se agregara un poco de veneno a nuestra dieta, enfermaríamos e incluso moriríamos. Quienes se incorporan al movimiento mesiánico inicialmente sienten que han encontrado un gozo que no habían conocido antes, así como un entendimiento de la verdad que nunca habían siquiera considerado. Nosotros hemos visto a esas mismas personas sin gozo y sin vida algunos años después. Y algunos incluso han perdido todo interés por las cosas espirituales. Si usted es una de esas personas, todavía hay esperanza. Puede arrepentirse de los caminos del hombre y retomar al Señor con todo su corazón. Un líder muy conocido del movimiento mesiánico, a quien conozco personalmente, ha perdido todo el gozo de servir al Señor. Recientemente, yo platicaba con un amigo que está involucrándose profundamente en este movimiento y le pregunté si conocía a ese líder tan conocido. Él dijo: sí, yo lo conozco. Y le he dicho que de alguna forma necesitaba tratar de sonreír. Él es un hombre sin gozo. Quiero evitar ingerir cualquier veneno que él haya comido. Tristemente, mi amigo aún no se da cuenta de que él también está ingiriendo el mismo veneno que destruyó el gozo y la vida espiritual en Cristo de ese líder mesiánico. También noté que mi amigo aún no estaba preparado para escuchar esta noticia. Conocí al otro hombre hace muchos años, justo cuando él estaba empezando a seguir el camino de los mesiánicos. En esa época él aún tenía el gozo que ahora ha perdido. Mi esposa y yo hemos visto repetirse esa misma tragedia en incontables vidas. El haber sido testigo de tales tragedias ha sido una fuerte motivación para escribir este libro. Episodio 15. ¿En dónde están sus raíces? Usted podría decir: bueno, yo estoy seguro de que la iglesia a la que yo pertenecía anteriormente simplemente no posee la verdad. Es posible que eso sea cierto, pero la respuesta no consiste en reemplazar una colección de herejías con otra colección diferente. En la época de hambruna espiritual, la respuesta no radica en agregar calabazas silvestres a nuestra dieta espiritual, ya que éstas terminarán trayéndonos muerte y tristeza de corazón. Los mesiánicos declaran que la iglesia debe regresar a sus raíces, pero mis raíces no se encuentran en la idea de rabinos que colaboraron con los romanos para crucificar al Señor. Las raíces de la iglesia tampoco se encuentran en una religión evidentemente falsa, cuyas propias raíces están precisamente en el rechazo a mi Mesías. Nuestras raíces no se encuentran en sustituciones ridículas de la ley de Dios, que las enseñan a la gente a balancear circularmente un pollo sobre sus cabezas una vez al año para obtener su propia expiación. Al hacerlo, ellos exaltan continuamente el derramamiento de sangre de un pollo y rechazan la sangre del Hijo de Dios. Que nuestras raíces siempre se hallen en el Señor Jesucristo mismo. Si usted pertenece al movimiento mesiánico, probablemente también estará en total desacuerdo con esta sustitución impía de los caminos de Dios por los caminos del hombre. Pero,
¿Cuántas otras cosas en las que usted está involucrado fueron inventadas por los mismos hombres que inventaron esa abominación? Episodio 16. Advertencia. Las palabras son espíritu. Génesis 1 nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La parte de esta aseveración que se refiere a la imagen es fácil de comprender. El ser humano tiene un cuerpo modelado a la imagen de Dios, con una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, etc. Pero también somos semejantes a Él. Al igual que Dios, nosotros tenemos emociones, tenemos mente y voluntad. Nos reímos y también nos sentimos tristes. Nosotros también nos comunicamos usando palabras. Esto último es de vital importancia, pero actualmente se enfatiza con muy poca frecuencia. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Originalmente, las palabras de Adán eran las mismas que las de Cristo, porque Adán era como Dios e incluso era llamado el Hijo de Dios. Lucas 3:38. Sin embargo, después de la caída, aunque las palabras del hombre continúan siendo espíritu, no son necesariamente vida. De acuerdo a la palabra de Dios, hay 2 cosas que pueden salir de nuestras bocas: la muerte y la vida. Están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Cuando hablamos, nuestras palabras continúan siendo una influencia espiritual, pero no siempre producen vida en otros. Las palabras a veces producen muerte. Debido a que los seres humanos fuimos creados para ser como el Señor, pero posteriormente caímos en pecado y muerte, nuestras palabras ahora pueden ser espíritu y vida o espíritu y muerte. Un hecho sorprendente es que el Señor escogió impartir lo que Él es a los seres humanos e impartirlo a otros a través de ellos mediante el uso de las palabras. De hecho, Él es la palabra viva. Hebreos 4:12. Hemos sido creados de tal manera que nosotros también impartimos lo que somos por medio de palabras. Dependiendo de quién esté viviendo en nosotros y hablando a través de nosotros, manifestaremos la vida de Cristo a otras personas por medio de nuestras palabras o la vida que recibimos de nuestro primer Adán. La vida de Adán en nosotros es lo que Pablo llama el hombre viejo. Es la vida de la carne, que produce más carne y muerte. Por supuesto, las palabras de Satanás mismo pueden salir también de nuestra boca, como sucedió con Pedro en Mateo 16, 22, 23. Seguramente esta es la parte de la razón por la cual el Señor nos advierte. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Nosotros probablemente hablaríamos de una manera diferente si realmente creyésemos que cada vez que abrimos nuestra boca, las palabras que salen de ella producirían vida espiritual o muerte espiritual en quienes nos escuchan. También hablaríamos de forma diferente si realmente creyésemos que vamos a dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Si realmente entendiéramos el poder de nuestras palabras, quizás oraríamos con mayor fervor esta oración. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmos 141:3. Seguramente también entenderíamos esta escritura: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Cuando la muerte sale de nuestra boca, no solo afecta a quienes nos oyen, también nos afecta a nosotros. Un entendimiento más profundo de esto podría animarnos a hacer la primera cosa que encontramos haciendo a Daniel, cuando Dios lo estaba preparando para ser el máximo poder detrás del trono de su época. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel 1:8. Daniel rehusó comer la comida del rey de Babilonia. Preparaba cada día para él y los demás eunucos. Espiritualmente hablando, ¿cuál es nuestra comida o alimento? Jesús dice que nuestra comida espiritual son las palabras que oímos y por supuesto leemos. En Juan 6, Él le dijo a la multitud que ellos tenían que comer su carne y beber su sangre para tener vida. Ellos se ofendieron profundamente, pero Él les explicó entonces a qué tipo de comida espiritual se estaba refiriendo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Ya les había dicho que Él era el pan del cielo, y el pan es otro símbolo bíblico de su palabra. Él quería que comieran su pan. Él quiere que todos comamos su pan, como lo hizo Jeremías.
Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Como a Daniel, también a nosotros se nos presentan diariamente apetitosos bocadillos que el Dios de este mundo nos prepara. En Isaías 14:4-12, cuando el profeta habla en contra del rey de Babilonia, termina llamándolo lucero. Este es el rey de Babilonia, que debería preocuparnos hoy, y quien todos los días pone deliciosos bocadillos delante de nosotros. Tristemente, muchos cristianos pasan gran parte de su tiempo libre participando en las palabras de hombres y mujeres que son siervos de Satanás. Ellos lo hacen a través de la televisión, la radio, el internet y la música que escuchaban. Algunos podrán preguntar: ¿pretende usted que en nuestro tiempo libre solamente leamos la Biblia y oremos? Generalmente los que hacen esta pregunta casi nunca leen la Biblia o oran muy poco. Si ellos empezaran a leer más la Biblia en oración, podrían empezar a perder algo de su voraz apetito por los deliciosos manjares que se encuentran en la suciedad que fluye hacia sus casas y sus vidas a través de la televisión, películas de Hollywood, el internet, revistas mundanas, etc. Llenarnos con la comida, palabras de este mundo, no es la senda que escogió Daniel. Como revela el libro de Daniel, el primer paso hacia el trono es rechazar la comida del rey de Babilonia y comer la comida que el Señor ha prescrito para su pueblo. Episodio 17. Las palabras de los rabinos o la palabra de Dios. ¿Por qué estoy escribiendo acerca del poder de las palabras que leemos y oímos? Porque todas las palabras escritas y habladas tienen una influencia espiritual detrás de ellas. Esta es una advertencia para todos los que en el movimiento mesiánico están devorando y promoviendo los escritos provenientes de los rabinos judíos que vivieron promovieron e incluso colaboraron para inventar el judaísmo rabínico durante los últimos 2000 años e incluso antes. Las primeras palabras de Dios en el libro del Salmos son: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, Salmos 1:1. Muchos en el movimiento mesiánico citan libremente los pensamientos y doctrinas de los grandes rabinos judíos de los últimos 2000 años, incluyendo a Maimónides, Nachmanides y los escritos de otros que se encuentran en el Talmud y en la enciclopedia judía. ¿Eran hombres de Dios estos rabinos que rechazaron al Mesías y abrazaron una religión falsa? Si queremos la bendición de Dios que proviene de rechazar el consejo de los impíos, es tiempo de reconocer la influencia negativa que definitivamente vendrá de las palabras de estos hombres. Es tiempo de regresar a las palabras de Dios y a aquel que es la verdad, el Señor Jesucristo. En el próximo capítulo consideraremos qué tipo de hombres eran los que inventaron el judaísmo rabínico, el único judaísmo que se puede observar actualmente, en vista de que ya no hay templo donde se pueda observar el judaísmo bíblico. Descubriremos que, de acuerdo con las palabras de Jesús, los padres del judaísmo rabínico eran definitivamente hombres impíos. Una vez tengamos esto claro, entenderemos la razón por la cual los conceptos que ellos introdujeron en el judaísmo son realmente satánicos. Algunos podrían argumentar que a menudo los rabinos solamente escribieron comentarios acerca de la Biblia. Esto es cierto, pero Satanás citó palabras de Dios a Eva y Jesús y a otros. Pero cuando él cita la palabra de Dios, el resultado es muerte y engaño. El asunto es este: la fuente espiritual detrás de las palabras determinan el efecto que ellas tendrán en nosotros. Refiriéndose a Satanás, Jesús dijo: no hay en él verdad. Juan 8:44. Incluso cuando él cita la Biblia, hay un espíritu de mentira detrás de todo lo que dice. Si lo escuchamos como Eva lo hizo, terminaremos siendo engañados. Si escogemos leer y escuchar las palabras de los impíos, no solamente estaremos desobedeciendo la orden clara del Señor, sino que también terminaremos siendo engañados.